Buenas noches, bienvenidos una vez más a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Me encanta saludarlos nuevamente, soy Maritza González Cepero y hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los capitalinos, la cultura ciudadana. ¿Cómo estamos en este tema? Ustedes pueden hacer parte de ella. ¿Qué es cultura ciudadana? Partiendo del concepto de cultura ciudadana, la normatividad que debemos nosotros como ciudadanos cumplir, cuáles son nuestras obligaciones, la hemos perdido o no, si hemos mejorado o no con respecto a administraciones de alcaldías anteriores, recordando lo que se hizo en la alcaldía Mocus, que tuvo mucha incidencia en los bogotanos, qué tanto podemos mejorar, cuál es la gestión pública que se debe hacer, qué está haciendo sobre esta materia el Consejo de Bogotá, que son temas que vamos a discutir con nuestros invitados. Estos interrogantes van a ser despejados durante esta hora en este programa, en el Canal 13, todos los sábados a las 10:30 de la noche. ¿Cómo pueden ustedes participar? A través de las diferentes redes sociales, a través también de la página oficial del Consejo de Bogotá, www.consejodebogotá.gov.co y a través de la red social @Consejo de Bogotá, #Contraste. Recuerde, Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Quiero saludar a mis invitados. Este es un tema maravilloso porque realmente hay que mejorar mucho en cultura ciudadana. Y quiero saludar por el Partido Alianza Verde a Jorge Torres, quien es filósofo de la Universidad Santo Tomás. Me encanta su decorativo, que es la zanahoria, que fue un símbolo maravilloso hace unos años en la capital. Concejal, muchísimas gracias. ¿Y hoy por qué se puso su zanahoria? Bueno, no solamente hoy, todos los días cargamos esta zanahoria porque básicamente queremos decirle a la ciudadanía que hay que hacer política sana y hay que creer que vía pedagogía podemos transformar nuestra sociedad. Muy bien, voy a saludar al concejal del Polo Democrático, Venus Albeiro Silva, quien es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana y abogado de la Corporación Universitaria de Colombia. Me encanta saludarlo, concejal. ¿Usted cómo ve la cultura ciudadana en Bogotá actualmente? Buenas noches, Maritza, y un saludo especial para todas y todos. Yo creo que hemos tenido un retroceso pues en los últimos años. La cultura ciudadana se había desaparecido realmente del concepto de la gente y de ahí pues tanta conflicto que se ha venido presentando en la ciudad, todas las cosas de las riñas intrafamiliares en los barrios. Necesitamos realmente tener un rescate nuevamente de la cultura ciudadana y de la cultura en general, sobre todo para todo lo que se viene el posconflicto y el problema de la paz. Qué tema tan importante. ¿Cómo rescatar la cultura ciudadana en Bogotá y que seamos los capitalinos ejemplo para todos los colombianos? También quiero saludar a nuestra analista Liliana Castañeda Morales, politóloga de la Universidad Nacional y candidata a maestría en urbanismo de la misma universidad. Además, ella es asesora actual del concejal Manuel Sarmiento. Ella maneja temas urbanísticos, maneja los temas de cultura ciudadana. Liliana, nos encanta tenerla aquí en Contraste, este programa de debate del Consejo de Bogotá. Usted, como especialista en estos temas, ¿cuáles son esos grandes retos que tenemos los bogotanos? Bueno, Maritza, buenas noches a los concejales y por supuesto a la audiencia del programa Contraste. El primer gran reto que tenemos al hablar de cultura ciudadana es entender que no estamos hablando de una cultura en abstracto, no estamos hablando de costumbres ni de hábitos en abstracto, sino que acá hay un gran enemigo que es esa cultura del todo vale, la cultura del atajo, la cultura de si soy más vivo es mejor y la cultura de que el cumplimiento además de las normas y de los derechos esté mal visto. Y esa es una cultura y esas son unas conductas y unas que se terminan premiando desde los mismos gobernantes. Es decir, cuando estamos hablando de que todos los días las EPS se conocen además los desmanes, por ejemplo, de las EPS se conocen los desmanes contra la ciudadanía en términos de derecho a la educación, a la salud, y no sucede absolutamente nada, pues la ciudadanía también tiene un mensaje de que pueden replicar ese tipo de conductas. Ese es el primer gran reto. Bueno, más adelante vamos a hablar del por qué se entiende cultura ciudadana y se asocia tanto al tema de movilidad cuando hay otros temas que nos atañen en este tema. Quiero compartir algunos datos importantes de lo que entienden los bogotanos de cultura ciudadana, lo que está haciendo el Consejo de Bogotá, lo que dicen los analistas. Por ejemplo, muchos analistas y los mismos bogotanos, la cultura ciudadana va desde la protección de la vida, pasando por la buena convivencia entre los ciudadanos, hasta el cuidado e imagen de la capital del país.
Así las cosas, esto supondría una forma de vida basada en la conciencia, la tolerancia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, entre otros aspectos. Recientemente la Administración Distrital, en su empeño por recuperar la cultura ciudadana, pues se une el alcalde Peñalosa con nuestro exalcalde Mocus para implementar la cultura ciudadana en Bogotá, a raíz de una campaña que me parece buenísimo, el nombre además, Dale Ritmo a Bogotá. Y comenzaron con todas las intercepciones que vamos a estarla hablando con nuestros concejales y con nuestra analista, que pretende evitar precisamente trancones en los principales cruces de Bogotá, todo para mejorar la movilidad en Bogotá. Los bogotanos creen que la cultura ciudadana debe apuntar al mejoramiento de la seguridad para reducir las tasas de homicidios y asaltos y además elevar la calidad de la educación y de los servicios de salud. Desde el Consejo de Bogotá, los cabildantes han propuesto que la cultura ciudadana debe incluir campañas educativas destinadas a mejorar el comportamiento de los ciudadanos en el espacio público, en Transmilenio y en diferentes zonas de Bogotá. Queremos compartir las opiniones de los bogotanos, que ustedes presten atenta nota de lo que ellos dicen para poder entender desde el principio qué entienden ellos por cultura ciudadana. Está mal, para mí está mal la cultura ciudadana. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas cosas que he encontrado yo personalmente y partiendo del principio de la policía ha perdido todos los valores cuanto en la forma de respetar a los demás. No respetan ni los niños ni las mujeres, mucho menos los adultos. Esto lo digo ¿por qué? Porque contra mí hubo un atropello de la policía. Tuve que denunciarlos. Y esta es la fecha que estamos esperando a ver qué resuelve la policía y la Procuraduría General de la Nación. Yo escucho mucho las noticias, lo que dice el alcalde, pero en sí una cosa es lo que diga el alcalde y otra cosa es lo que ya se ve por fuera, que no toman en cuenta lo que el alcalde dice, ¿cierto? Hay muchos valores que el alcalde coloca, pero entre ellos muchos que no le ponemos acento. Y partiendo de su principio, vuelvo a recalcar, la policía está muy mal en Bogotá. Se perdió la formación en los colegios. Acá ya usted llega a un colegio y trata a los alumnos, a los profesores como cualquier compañero de estudio, peor, me consta. En todas partes. Usted llega al Transmilenio y los muchachos ya en los dormidos para no darle la silla a los mayores, se va a bajar una dama del bus, no le dan la mano, todo eso se ha perdido. Pues en la realidad se ha perdido mucho la cultura ciudadana, no tenemos conciencia, hemos perdido también los valores de los semejantes, querer ser uno con el otro y tener esa relación, pues digo yo, buena en sentido de que se avance en la cultura ciudadana, más que todo las basuras, por desprestigiar el sector. Falta mucha cultura ciudadana. La gente no respeta a los mayores, los muchachos han perdido mucho respeto con sus padres y no queremos la ciudad, así de sencillo. En las casas nos preocupamos mucho por criar a nuestros hijos, pero de la casa hacia afuera hay muchas cosas que influyen. Los muchachos permanecen más tiempo en el colegio. Y hay mucho peligro, hay muchas influencias, entonces eso es complicado. Eso es más que todo del mismo gobierno, fue el que se encargó de dañar la cultura ciudadana, tanto en los hogares, por el decreto que puso de no poder castigar a nuestros hijos. Hoy en día los niños no se les puede hacer nada y antes lo insultan a uno y es por eso. No queremos a nuestra ciudad, lo ha manifestado una ciudadana. Concejal Torres, usted ha trabajado de la mano en todo este proceso de cultura ciudadana desde los inicios del alcalde Mocus y también está muy de la mano con lo que se está realizando en Bogotá. ¿Por qué no le decimos a los bogotanos, a los colombianos que ven este programa, cómo entender la cultura ciudadana desde el concepto de cultura y cultura ciudadana? Bueno, muy bien. Lo primero que hay que plantear es que el tema de cultura ciudadana, pues lo que busca
es que se armonice aquello que está en las normas escritas con lo que nosotros creemos a partir de nuestra propia conciencia y aquello que nos suscita la comunidad, que es lo que entendemos por cultura. Entonces, armonizar la ley, la moral y la cultura. ¿Esto con qué fin? Con que las personas logremos establecer acuerdos que se respeten, que se cumplan y que si se afectaron se puedan reparar. Esto permite garantizar que tengamos una mejor convivencia y una mejor productividad en la ciudad. Entonces, esto es, digamos, como el concepto básico. Pero, ¿qué es lo que busca la cultura ciudadana rápidamente? Uno, y lo más importante, es proteger la vida. O sea, la apuesta grandísima de cultura ciudadana es que la vida sea sagrada. Esa frase que Antanas Mockus nos enseñó es un elemento fundamental en la cultura ciudadana y es una de las grandes metas de lo que buscamos a partir de estos ejercicios. Lo segundo es que buscamos generar un mayor sentido de pertenencia y cuando tenemos un sentido de pertenencia, pues queremos nuestra ciudad, la cuidamos, la protegemos y cuando alguien está atentando contra ella, pues la reclamamos, ¿cierto? Es decir, somos capaces de también corregir a aquellos que lamentablemente hacen prácticas inadecuadas. Y lo tercero, digamos, el tercer valor importante de la cultura ciudadana es que buscamos que los ciudadanos pues convivan de una manera mucho más armónica, ¿cierto? Lamentablemente hay algunos actos individuales en los que pensamos solo en nosotros y allí lo decían algunos ciudadanos, no pensamos en el otro y cuando no pensamos en el otro, lamentablemente no somos sensibles a sus necesidades y por eso subimos el volumen de manera estruendosa sin pensar que a nuestros vecinos los podemos afectar. Concejal, el concejal Torres ha hablado protección de la vida, generar pertenencia y convivir de manera armónica. Desde el Consejo, ¿cómo se está discutiendo esto para mejorar la situación y llevarla a cabo con ciertas prácticas? Bueno, digamos que se han hecho varias acciones. El concejal Torres hizo un debate bien interesante de cultura ciudadana para colocarlo lógicamente en la agenda de Bogotá días anteriores a que se hiciera el lanzamiento de la campaña y también en el plan de desarrollo se logró que quedara el tema de la cultura ciudadana con recursos, con acciones y metas específicas que se puedan hacer. Y creo que tanto Liliana como el concejal lo han dicho muy claro, más allá del término y de lo que pretendemos es que la cultura es vida. Y entonces lo que queremos es vida para la ciudadanía. Y si logramos pasar, que es de pronto el retroceso que hemos tenido, que era incluso lo que nos impulsó mucho Antanas hace unos 20 años, era pasar de la cultura ciudadana a la cultura democrática. Y esa cultura democrática pues, nos llevará a cumplir con las leyes, a cumplir con la normatividad y a cumplirle realmente a la ciudad. Hacia allá debemos llegar y es como el reto hacia el futuro, ojalá, porque ese es el retroceso más grave que hemos tenido. ¿Por qué, Liliana, los bogotanos no cumplimos las normas, los derechos, las obligaciones que tenemos? Falta de confianza en las instituciones, falta de confianza, por ejemplo, lo que decía el primer ciudadano, el policía y respeta a los niños, y respeta a las mujeres, y respeta al ciudadano en común. Entonces, lo que haga un policía, entonces si no lo hace bien, entonces el ciudadano también maneja la misma línea. Exactamente, Maritza. Estamos hablando aquí de una especie de tormenta perfecta que se está configurando. Entonces, hay una suerte de mensajes que se le están dando a la sociedad desde los medios de comunicación, desde las mismas clases gobernantes, desde los sectores de poder económico y también desde las instituciones. Hay una enorme desconfianza en las instituciones y lo decía el primer ciudadano, es que la policía me atropelló y no he visto reparado mi derecho, ¿sí? Luego lo que empieza a suceder es si la institución no me responde, si la policía no me responde, si el gobierno no me responde, pues yo tampoco tengo por qué responderle y moverme bajo esas mismas lógicas. Y luego, pues dicen, yo tengo deberes, pero los deberes parten efectivamente del hecho de que yo tenga un derecho que se me garantice. Si a mí no se me garantiza el derecho a la movilidad o a la salud o a la educación, pues es muy difícil que yo como Estado, como gobierno, como institución o como sociedad pueda pedirle a un ciudadano maltratado que cumpla el deber. Por supuesto, esa es la tarea que tenemos todos, que cumplamos las normas, que lleguemos a acuerdos, pero sin garantías democráticas de que se cumplan los derechos de la ciudadanía, es muy difícil que este tipo, además de temas de cultura ciudadana, lleguen a tener un efecto duradero.
¿Cómo aportan ustedes, los bogotanos, a la cultura ciudadana? Ustedes pueden escribir a través de las diferentes redes sociales. Estos planteamientos que dice Liliana son importantes discutirlos después de esta primera pausa. Ya regresamos a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Seguimos con Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. ¿Cómo garantizarle los derechos de los ciudadanos para que los ciudadanos, a su vez, cumplan la normatividad expuesta también en este tejido de cultura ciudadana? Concejal Torres, usted hace un proyecto de acuerdo, lo presenta al Consejo de Bogotá. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes, a los ciudadanos, en qué consiste? ¿Hacia dónde va este reto de esta unión entre el alcalde actual y el exalcalde Mocus? Bueno, muy bien. Pues, digamos, más que un acuerdo, lo que hemos planteado es que se impulse toda una política pública de cultura ciudadana. Esta política, pues, obviamente, digamos, debe partir de las experiencias que ya tuvo la ciudad, experiencias que permitieron reducir homicidios, que permitieron ahorrar agua, permitieron un mayor cumplimiento de las normas de tránsito y nos permitieron vivir en una ciudad mucho más agradable para todos. Esa añoranza de esas cosas que vivimos en el pasado es lo que lleva a que los ciudadanos hoy en día nos digan: oiga, queremos recuperar la cultura ciudadana. Lo escuchamos por parte de muchos ciudadanos ahí al inicio del programa y es lo que uno escucha en el diario vivir. ¿Y qué es lo que buscamos, básicamente? Y es que todos los bogotanos podemos vivir en una ciudad mucho más amable, en una ciudad en la que todos podamos expresarnos. ¿De qué manera, concejal, vivir en una ciudad tan amable si hay trancones, hay problemas de inseguridad, claro, el tema de educación, entonces, el tema de salud, el espacio público, la gente bota basura? Entonces, ¿cómo volver Bogotá más amable? Claro, ahí viene el reto, y es que lamentablemente creímos que vía represión podíamos transformar la ciudad, y así no se transforman las sociedades. La gran apuesta de Antanas Mocus fue justamente decir que era vía pedagogía, vía cultura, vía arte, como podíamos transformar ciertos comportamientos que son negativos para el desarrollo de la ciudad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar muy claramente esos comportamientos que nos afectan como comunidad. Lo segundo es tratar de generar conciencia colectiva e individual de cómo esos comportamientos pues, nos afectan a cada uno y al colectivo, y adicionalmente pues generar toda una reflexión y una serie de prácticas que nos permitan transformarlos, y si no lo logro transformar yo solito, pues cómo logro desarrollar unas destrezas ciudadanas para que los ciudadanos hagan mayor control social. Concejal, ¿hay plata para poder adelantar todas estas campañas? ¿Cuánto se destinó en el plan de desarrollo para cultura ciudadana? Creo que antes de la respuesta, Jorge, dice algo que es interesante, es que vía normatividad no se va a lograr cultura ciudadana, es vía pedagogía, sensibilización, hacer todo como un tipo los de deditos trabajo, todo lo que se hizo, las tarjetas. Yo siento, no sé por quién, pero en tema de cultura ciudadana no se le debería de meter tanta ideología, sino realmente acciones concretas. Después vino y fue una gran discusión en las administraciones anteriores que nosotros dimos, incluso que la cultura ciudadana había que continuarla. No era la cuestión ideológica, si era de Antanas, si era no. Incluso esa cultura ciudadana permitió que esta ciudad políticamente cambiara.
Y gracias a esa cultura ciudadana yo creo que muchos llegamos a la política en esos momentos, si no, como era cerrado antes era mucho más fuerte. Entonces esa es una de las opciones, por eso creo que en este momento se le da todas las herramientas a esta administración para que desarrolle la cultura ciudadana. Pero también Jorge dice otra cosa que es clave, que es lo que no queremos que pase en este momento, es que se crea que se va a lograr una mejor convivencia de la gente a través de la represión. No hay que reprimir, hay que tener ¿Una todas multa estas es una acciones represión, pedagógicas. concejal? Neta, es una represión económica para una gente que no puede, mire, por ejemplo, le dicen a la gente, no puede orinarse en la calle, no puede orinarse en un puente, 340 de multa por una persona que no puede, pero dígame, ¿dónde están los baños para que la gente baña? ¿Dónde están los baños públicos? ¿Dónde está la ciudad acondicionada? Y eso termina siendo cultura ciudadana. Eso es precisamente Entonces, creo que sí le dejan, sí se queda unas muy buenas herramientas, una política concreta para que se desarrolle la cultura ciudadana, pero lo que sentimos y lo que decimos es, no puede llegar la represión, porque si bien es cierto que en la segunda administración de Mocus era la zanahoria en el garrote, el primero fue la zanahoria, en la segunda era la zanahoria y el garrote, lo que más se le criticó o se le cuestionó en ese momento a Antana era que no el garrote, y él terminó entendiendo que sí, que era mejor lograr esa sensibilización. Entonces la gente que ahora dice zanahoria y garrote, entonces dice zanahoria, unas acciones pedagógicas, pero unas multas. No es así. Claro, pero mire que con las multas, tiene... y tengo un tema para que usted me responda, concejal, el tema del presupuesto y la partida que hay en cultura ciudadana. Y se lo vamos a desplazar entonces al concejal Torres. El año pasado, y voy a poner aquí un periodo, tengo acá unas cifras, en el 2015, de enero a junio se impusieron 12.800 comparendos de personas que bloquearon las intersecciones. Cada comparendo aproximadamente estaba en ese momento en 344.000 pesos. ¿Por qué no reutilizar esa plata en campañas de cultura ciudadana? ¿Cuánto, insisto, cuánta plata hay en esa destinación tan grande de plan de desarrollo en cultura ciudadana pero Marisa, para poder movilizarnos Marisa, con este tema Marisa, de cultura pero una ciudadana? cosa, esa plata del año pasado se fue para pagarle a los operadores de Transmilenio en lugar de invertirse en la ciudadanía. Que eso es lo que, por eso la pregunta. Sí. Lamentablemente, digamos, no hemos logrado establecer un sistema de presupuestación que nos permita que las fuentes que a veces tenemos para recoger recursos se inviertan justamente en corregir aquellos comportamientos que son negativos para la ciudad. Pero la cuestión es que en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto de inversión que tiene tan solo 5.600 millones de pesos, que es, digamos, el que está orientado exclusivamente a Cultura Ciudadana, que es un proyecto de inversión que está en la Secretaría de Cultura. Obviamente esos son pesos, con eso no logramos hacer transformaciones culturales importantes, pero adicionalmente en cada entidad hay proyectos específicos que quedaron también con presupuestos. Justamente en el debate que realizamos la semana antepasada en el Consejo de Bogotá, le decíamos a la administración, bueno, aclárenos cuánto es la plata que tienen, y ellos en su suma dicen que tienen aproximadamente 250.000 millones de pesos para el tema de cultura ciudadana. Esto es un avance, es una plata ya más significativa, pero está distribuido en muchos programas. Nos hace falta un pequeño detalle, y es pasar del papel a la acción. Y ahí es donde tenemos que garantizar, nosotros desde el Consejo de Bogotá y la administración, desde cada una de sus entidades, que efectivamente estos recursos se inviertan muy bien para garantizar cambios de comportamiento concretos. Liliana, usted como analista de estos temas, ¿qué puede decir frente a estos planteamientos que hacen los concejales? Efectivamente, es muy difícil creer que con una partida de 5.600 millones se van a lograr corregir los comportamientos de la gente y lograr una ciudad para la convivencia. Y es que lo que creo es que es necesario tener un entendimiento muchísimo más amplio de lo que significa precisamente tener cultura para la ciudadanía, ¿sí? Y cultura para la democracia, que era un poco lo que estabas diciendo al principio. Cultura para la ciudadanía no es solamente no cruzar el semáforo en rojo, no es solamente quedarse parado en la intersección, o no es solamente tener un buen comportamiento con las mascotas cuando las sacamos. Cultura para la ciudadanía también es entender que tenemos unos roles en la ciudad, que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas, y que también hay unos deberes, así como nosotros tenemos unos deberes con la ciudad de mantenerla bonita, de mantenerla limpia, ¿sí? ¿Cómo se corregiría entonces esos comportamientos? Si esta parte lúdica, digamos, lo que veo puede funcionar,
y desde esta óptica no es suficiente, ¿cómo se pueden corregir estos comportamientos? Porque creo que campañas educativas desde los colegios y que los mismos niños y niñas, adolescentes y jóvenes de este país puedan educar a sus propios padres y como padres poder llevarlo a la sociedad y a las calles y a todo el entorno de bogotano. Aquí todos tenemos una responsabilidad grandísima. No se trata solamente de la zanahoria, del garrote, de aconductar a las personas, sino de efectivamente educarlas en que en su autonomía y en su ejercicio de derechos tienen también unos deberes con otras personas, tienen unos deberes con la ciudad. Claro, pero esto no es una cuestión de aconductar a nadie. Aquí la cuestión es que tenemos que tener claro que tenemos unos derechos y tenemos unos deberes. Esos dos aspectos están totalmente ligados. Lamentablemente, en los últimos años insistimos mucho en los derechos, ¿cierto? Y dejamos los deberes allí guardados, ¿cierto? Entonces tenemos que rescatar los deberes porque son elementos cruciales para el desarrollo de una ciudad y de una sociedad, y tenemos que no aconductar a la gente, tenemos que decirle, oiga, usted tiene el deber de cumplir unas normas de tránsito, usted tiene el deber de cuidar la ciudad, usted tiene el deber de portarse bien con los otros, ¿cierto? Usted tiene el deber de respetar a su vecino. Y entonces, en esa medida, no es que los aconductemos, lo que estamos haciendo es generando unos cambios de unos comportamientos que lamentablemente lo único que generan es riñas y problemas, que es lo que se nos disparó en los últimos años. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y hay un tema que es claro. Desconocimiento. No sabemos cuál es el código de policía donde están contempladas toda esta normatividad para nosotros los bogotanos. ¿Por qué no hacer estas campañas lúdicas para conocer primero ese código de policía? Ya regresamos. Para nuestros televidentes que en este momento se conectan con el Canal 3, estamos discutiendo el tema de cultura ciudadana. Los analistas, los investigadores, los que son expertos en este tema dicen que la cultura ciudadana se debe plantear desde lo descriptivo, lo normativo y lo prescriptivo. Desde lo prescriptivo, desde un enfoque de políticas públicas que estamos tratando de desglosar aquí con nuestros dos concejales y nuestra analista. Estamos hablando de la falta de valores también que hay en Bogotá, la falta de tolerancia, hay violencia, irrespeto, no hay compromiso con la ciudad, no hay compromiso con el otro. Liliana hablaba que la cultura ciudadana no se puede dar más allá de que si la mascota defeca o no en el parque y el dueño recoge o no sus necesidades. Voy a plantear un tema y ustedes, creo que cada uno como un ejercicio, ustedes también que lo planteen en sus casas, con sus hijos, con sus señoras, con sus padres de familia. ¿En qué momento ustedes han sentido intolerancia en esta ciudad y respeto con el uno y con el otro? Yo pongo un caso en particular. Yo tengo un problema con un vecino, con sus mascotas, tiene dos. Se sube al ascensor con los perros con las patas mojadas. Los perros a veces huelen mal, pero digamos que no hay un aseo. Hemos dicho en el consejo del edificio que el señor, por favor, suba a los perros por las escaleras. Hay una negación, ha habido unas discusiones ahí. Y creo que el bien público debería primar por el bien particular. Digamos, ese caso puntual me molesta el tema, porque yo amo los animales, pero también debe haber un aseo también para el bien de los demás. Ese es mi caso particular. Concejal Torres, ¿en qué momento se ha sentido así con rabia, intolerancia? Voy a colocar un caso de un gran amigo que estaba paseando su perro en el parque, cuando de repente ve que otro ciudadano que también estaba paseando su perro, de repente le da una orden, el perro no le obedece y comienza a darle patadas. Entonces, él, que es un animalista radical, dice, se mete y, oiga, señor, el animal también merece respeto, por favor, trátelo bien. Y el tipo, entonces, ya deja de pegarle al animal y comienza a pegarle
al ciudadano que lo intenta corregir. Claramente, pues aquí este personaje es un peligro para la sociedad y es un caso extremo de intolerancia que lamentablemente sucede en muchos casos. Recientemente tuvimos a una persona que están haciendo investigaciones en la fiscalía que mató a un perrito chiquito por intolerancia. Concejal. No, son muchas y yo creo que en el último espacio en la ciudad se ha disparado mucho el tema de las redes sociales, sobre todo porque en las redes sociales montan lo que sea, una calumnia, una mentira y la difundes y todo el mundo comienza a multiplicarla y hay mucha gente que se cree que es verdad. Entonces cuando te ven en la calle te interpelan por cosas que simplemente alguien dijo y que no es cierto y la gente no vale ningún tipo de excusas o ningún tipo de justificación, incluso de pruebas, porque eso termina siendo realidad y eso conlleva a la intolerancia o a la falta de diálogo que hay con la gente. Entonces yo creo que es un espacio muy fuerte que está haciendo Liliana, como ciudadana. Bueno, yo creo que uno de los valores más, una de las cosas que uno más valora, además de las autoridades, en general de la gente, es que sea absolutamente transparente respecto a lo que dice y respecto a quién es. Luego, pues creo que fue un tema generalizado y yo también me sentí muy intolerante y me sentí muy frustrada cuando supe que se habían dicho, por ejemplo, ciertas mentiras respecto a la hoja de vida del alcalde. No estamos hablando solamente de irrespetos entre los ciudadanos, sino también desde la autoridad hacia la ciudadanía y creo que son cosas que también se deben manejar como una cultura de respeto por lo público, de respeto por la ciudadanía y ese hecho particularmente creo que para poner un énfasis y para poder abrir un debate es importante también abordarlo desde acá. Hay un tema y es por qué se ha generado tanta intolerancia en Bogotá, concejal Torres. Es decir, cómo, y insisto en el tema de los cambios, ¿por qué no volver a los dedos o a las caritas tristes o carita feliz cuando uno está manejando y hay alguien que o por despistado, imprudente, comete una torpeza en el momento en que está manejando y en vez de bajar el vidrio y mandarle la grosería o insultarlo, pues póngale la carita triste o la carita feliz y cometió un acto? Yo generalmente saco el dedo como para que me dejen pasar. Entonces cuando pasa el taxi yo le hago así, como con los soldaditos cuando uno va por las vías. Entonces esto se volvió algo tan chévere. Y volver, digamos, a la zanahoria, volver a los mimos, yo creo que es importante. Yo creo que no solamente en esto que ustedes están comenzando a hacer de darle ritmo a Bogotá, hay que darle ritmo a Bogotá, pero en todo sentido, no solamente en el tema de movilidad, concejal Torres. Sin lugar a duda. O sea, una de las insistencias que nosotros le hemos hecho a la administración y cuando se creó la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, uno de nuestros planteamientos fue, oiga, no solo el enfoque policial puede ser el que prime y por eso dijimos, aquí tiene que estar el enfoque de la convivencia, el enfoque de la cultura ciudadana y lo planteamos porque claramente, pues si estamos hablando de que uno de los principales elementos de la cultura ciudadana es garantizar que la vida sea sagrada, pues está orientado obviamente a reducir esa conflictividad que tenemos. Y pues los datos son clarísimos, tanto en violencia interpersonal como violencia intrafamiliar, pues la disparada en los últimos años datos en este momento, ha sido gravísima. Sí, claro. Mire, en términos de violencia interpersonal, lo que son lesiones personales, pues tenemos tasas pues, absurdas. Digamos, en la administración de Antanas terminó con una tasa de 421 por 100.000 habitantes y en la administración de Gustavo Petro encontramos cifras de 623 habitantes. ¿Qué significa esto? Que hemos en cambio de reducir la violencia interpersonal, en cambio de que logremos con el paso de los años ser una sociedad mucho más civilizada, cada vez resolvemos los conflictos a los puños, a las malas. Y eso hace parte de una lógica que lamentablemente nos han ido llevando a que los problemas se solucionan es a las malas, y no, los problemas se solucionan a las buenas. Y por eso es que hoy en día estamos apostándole al proceso de paz, porque hay que cambiar esa lógica de que los conflictos se arreglan con las armas, que los conflictos se arreglan a los puños, y no, se arreglan es dialogando, se arreglan es identificando los problemas y buscando las soluciones concretas. Concejal,
Usted es del Polo Democrático. Administraciones anteriores, pues sus cabezas eran del Polo Democrático. ¿Qué pasó? Y más con lo que está diciendo nuestro concejal Torres frente a estas estadísticas. Tuvimos muchas discusiones justamente para que la cultura ciudadana como tal no se ideologizara, sino que se siguieran los procesos. Pero siempre ha habido, que es lo que también se critica en este momento, la idea de no continuar, no trabajar sobre lo construido, sino llegar y creer que se va a armar una ciudad nueva y no lo que se ha hecho. Entonces eso fue un retraso que es muy fuerte. Y creo sobre todo que fue con los niños y con los jóvenes. Entonces esas generaciones que hoy tienen 20 años, que no alcanzaron a ir la anterior cultura ciudadana, pues se crearon como en otro contexto. De ahí que nosotros impulsemos mucho la jornada única con niños y jóvenes, donde en ese otro espacio sobre todo se trabaje mucho el tema del arte, del deporte. El arte está probado y se probó justamente en la primera administración de Antanas como uno, por esa sanción social, esa sanción pública de la ciudadanía, no se atrevía a pasar por donde no era la cebra, no se atrevía a botar un papelito porque le llegaban los artistas, los músicos, los mismos, y le oiga, no bote el papel, que ahí no, oiga, pase por tal. Y entonces uno no lo hacía porque todo el mundo se reía, o la otra gente también decía, oiga, no lo haga, entonces uno lo recogía. Claro, porque entonces, es que el ridículo no nos gusta. Claro, esa sanción social fue muy fuerte y yo creo que ahorita habría que hacerla nuevamente con los niños y los jóvenes en diferentes espacios. Y el arte es el vehículo para lograr. Y lo que usted esa está acción. planteando, ¿por qué no se piensa en una asignatura en los colegios, tanto privados como públicos, para que haya cultura ciudadana? Que era un planteamiento que yo hacía. Proponiendo en los colegios de jornada única. Primero que los niños, exacto, en lugar de que salgan al mediodía a estar toda la tarde sin hacer nada, se queden en el colegio en acciones artísticas, deportivas, de convivencia, de liderazgo, que se puede impulsar también desde los niños y los jóvenes, porque es ahí. Y como ya lo hemos dicho acá, o lo han dicho ellos, los niños y los jóvenes nos van a enseñar a los adultos realmente cómo debemos comportarnos. Liliana, ¿estaría de acuerdo con una asignatura de cultura ciudadana? ¿Podría esto sumarle a lo que se viene encima para esta alcaldía? Yo creo que el respeto por los derechos es algo transversal además a todo el proceso educativo y a todos los proyectos educativos institucionales. Lo que podría suceder en los colegios es que ellos autónomamente definieran sus proyectos educativos institucionales con un enfoque muchísimo más fuerte de conocimiento y de respeto de los derechos y de, por supuesto, de los deberes que tenemos con la ciudad, con las otras personas, con el país, con el patrimonio público, que es algo bien importante, que es una consecuencia además del irrespeto de los derechos de las otras personas. Pero yo diría que más que una asignatura de cultura ciudadana es justamente un currículo, porque es que la cultura ciudadana se puede enseñar desde las matemáticas, desde el deporte, desde las ciencias naturales. ¿De qué manera, concejal Torres? Pues por ejemplo, o sea, el juego es una forma, o sea, si yo estoy en el área de deportes, pues venga, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Cierto? Y ¿las vamos a cumplir o no las vamos a cumplir? ¿Y qué pasa con el que no las cumple? ¿Cuál es el castigo? ¿Simplemente es la tarjeta amarilla o podemos generar otro tipo de sanciones sociales que no simplemente sean las tradicionales, sino que nos permita explorar la creatividad para que efectivamente logremos entender que hay unas normas básicas que todos podemos desarrollar? Desde las ciencias naturales, por ejemplo, con todos estos temas ambientales, pues podemos elevar sin lugar a duda el amor que le podemos tener a nuestra ciudad si tuviéramos un mayor apego al conocimiento de los temas de los humedales, de los cerros, del respeto de los ríos, etc. etc. Bueno, pero yo quiero poner un punto de debate, porque precisamente todo este tema de la cultura ciudadana en los currículos, en los colegios, está orientado al cumplimiento de las normas. Un poco a lo que decía el concejal Torres de armonizar la ley, la moral y la cultura, ¿sí? Y de orientarnos a que debemos respetar la ley, respetar la ley, respetar la ley, cuando en realidad hay situaciones en las que la ley le juega en contra a los derechos. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo, y es lo que vivimos bogotanos, miles de bogotanos todos los días, es que tenemos que esperar 45 minutos, una hora en una estación de Transmilenio para que un Transmilenio no pase, y muchas veces pues la solución que han tomado miles de ciudadanos en Bogotá, exactamente digamos en 170 eventos y en 170 ocasiones en el primer semestre del año, fue salir a protestar y a bloquear las vías de Transmilenio. Sí, pero va contra la ley, pero
mala interpretación de esto, porque es que en la ley es donde están consagrados nuestros derechos. Gracias a la ley es que determinamos que tenemos un derecho a la vida, que tenemos el derecho a la educación, que tenemos el derecho a la vivienda. Entonces no hay que ver la ley como el gran enemigo, todo lo contrario. La cuestión es que lamentablemente hay algunas normas que no se ajustan a las realidades y justamente eso es lo que estamos invitando a los ciudadanos. Oiga, si hay una cuestión que hay que reformar, reformémosla, pero reformémosla por los canales institucionales. Pero justamente ahí es donde yo creo que por qué es que hay tantas acciones antidemocráticas, porque no hay cultura. Si existiera realmente una cultura en la ciudadanía, tendríamos democracia en este país, Liliana, y no tendríamos todos los problemas de paz que tenemos, de guerra y todo lo que vamos a interrumpirnos porque, Liliana, voy a hacer una pequeña pausa y voy a decir algo. Este problema de cultura ciudadana está generando problemas de salud en los capitalinos. Ya venimos con un estrés impresionante. Ya venimos con el cierre de Contraste, programa de debate del Consejo de Bogotá. ¿Por qué protestar? Que discutir con tus invitados el tema de cultura ciudadana, pues me puse a leer y encontré, digamos, varios apartes de investigadores y analistas, y hay un tema que se analizó en Bogotá y dicen que las normas que más se violan son las de movilidad. Entendiendo también hay un concepto que ustedes lo manejan muy bien y es la anomia, que es la pérdida de las normas y su desobediencia. En el tema de movilidad hay una disputa de las vías, es la ley del más fuerte, para ganar tiempos en estos trancones que tiene Bogotá. Y hay un analista internacional que dice que especialmente en América Latina, incluye a Colombia, hay un estado anómico, no se ha consolidado un estado de derecho con normas claras, estables, sancionables y aceptables. ¿Qué opina de esto? No, total, pues justamente a partir de la reflexión de la anomia es que surge toda la reflexión que hace el profesor Antanas Mocus cuando aún estaba en la Universidad Nacional, y de allí nace la idea de, pues si queremos combatir la anomia, pues tenemos que crear un camino, y ese camino es el que él elabora a partir de este concepto de la cultura ciudadana, y para resolverlo pues es el camino de articular lo que dice la norma, lo que dice la cultura y lo que dice mi propia conciencia, que es la moral. Y es la forma en que él encuentra para articular estos tres elementos. Pero aquí hay un elemento que es clave, y es que lamentablemente estamos en un país en el que tenemos una gran cultura de la ilegalidad. Lo decía Liliana al principio, esa cultura del atajo es la que nos tiene fregados a todos los colombianos y no nos escapamos de allí los bogotanos. Y justamente esa cultura de la ilegalidad es la que tenemos que transformar, es la que tenemos que hacer mayor énfasis. Lamentablemente, la corrupción que se ha vivido en nuestra ciudad, la mala imagen que proyectan los policías y el aplauso que se le da a ciertos ciudadanos que hacen actos ilegales, pero que son entendidos como este es muy vivo, pues lamentablemente es lo que tenemos que transformar para poder vivir en una ciudad mucho más apegada a la ley, pero también mucho más apegada a el respeto por el otro. Liliana estaba haciendo una discusión antes de comerciales sobre el tema de la normatividad, el tema de las obligaciones, el tema de la legitimidad y las leyes de los ciudadanos. Bueno, vuelvo al punto del principio, y es que ni la anomia ni la cultura ciudadana existen en abstracto, y es que esta anomia y esta cultura del atajo proviene de unos lugares concretos y de unas personas concretas. Estamos hablando de que las personas más influyentes económica, políticamente, que son vistas como faro de la moral de la sociedad, pues terminan diciendo frases tan tristemente célebres como las de hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. O ¿cómo es que se llama usted para llegar a
digamos, a humillar a la gente. Entonces, esta cultura del atajo, del más vivo, sí, termina además reproduciéndose, pero además termina conjugándose con unas leyes, insisto, que le terminan jugando en contra a la ciudadanía algunas veces. ¿A qué me refiero? Vuelvo al caso del Transmilenio. El nuevo Código de Policía terminó precisamente criminalizando todo tipo de protesta social, así sea pacífica, democrática. Y si yo, como un usuario de Transmilenio, llegare a bloquear la vía como han hecho más de 170 grupos, insisto, en los últimos 6 meses en los primeros 6 meses del año 2016, pues lo que sucede es que me llega con Código de Policía, me llega la fuerza pública, claro, y me cae. Pero aquí ¿sí? viene la discusión central, y es, tú lo decías frente al caso específico del ascensor y las mascotas, que el problema que nos de los expresaba, perros. sí. Sí. Y es, ¿qué prima? ¿El bien público o privado? ¿Público o privado? ¿Qué prima? El interés de unas personas que se toman una vía de hecho porque no les llegó el servicio a tiempo, o los miles de ciudadanos que quedan enfrascados sin poder llegar a sus trabajos, sin poder llegar sus hijos al colegio, sin poder hacer las diligencias que tienen que hacer durante el día. Entonces, ahí viene una discusión que es bastante delicada. Sin lugar a duda, el servicio de Transmilenio en la ciudad, digamos, lo tenemos que arreglar, porque lamentablemente las últimas administraciones lo que hicieron fue deteriorar ese sistema, y, digamos, la gran petición de los ciudadanos no es acabar Transmilenio, es arreglen ese sistema, que fue una de las entidades más queridas durante muchos años en la ciudad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No es decirle a los ciudadanos, vayan y acaben el sistema, vayan y rompan los vidrios, vayan y tómense las vías. No, lo que tenemos que hacer es, venga, ¿cómo nos comportamos? Por un lado, los ciudadanos mejor para poder vivir en ese Transmilenio de una mejor manera, pero adicionalmente, ¿cómo presionamos a la administración para que nos garantice una mejor tarifa, para que nos garantice un mejor servicio? Pues son dos cosas que este van por aparte. y este plan de desarrollo con esta inversión, concejal, funcione muy bien. Nuestro programa pasado hablábamos de estos presupuestos, y la mayoría del rubro está destinado a movilidad, a mejorar el servicio, porque se necesita, pero también se necesita un tema de educación, porque ustedes lo planteaban con el tema de las instituciones. ¿Por qué no plantear también campañas educativas para los policías, auxiliares, bachilleres? Porque yo creo que es un todo. No solamente es el ciudadano que tiene que cumplir la normatividad para no ser sancionado, porque se viola una norma y además se violan las sanciones, concejal. Es que eso es lo importante de cultura ciudadana, que era para toda la ciudadanía, sin importar pues el nivel que tuviera, incluidos y los eso policías. Todos teníamos unos compromisos, y tenemos unos compromisos en ese espacio. Y yo insisto, si hay cultura, hay democracia. Y si hay democracia, muchos de los problemas que tiene la ciudad y que tiene el país se resuelven. Entonces yo creo, por eso me gustaba mucho hace 20 años cuando se proponía que si se seguía con el ritmo de cultura ciudadana íbamos a llegar a la cultura democrática. Que en la cultura democrática realmente es donde todos tenemos deberes y derechos y todos lo cumplimos, y llegaríamos realmente a un país, a una ciudad con convivencia y con tolerancia. Nos colgamos ahí y pues se nos desbarató mucho más la democracia. Y claro, yo entiendo a Liliana, pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, y si todos los días hacemos protesta, y si todos los días protestamos, pero el problema no está ahí, ahí no solucionamos el problema. El problema lo tenemos que solucionar, claro, presionando a la administración que debe poner a funcionar muy bien Transmilenio, que se deben hacer las acciones, que debe existir el metro. Si no hay metro en esta ciudad, pues vamos a seguir con problemas. Yo me devuelvo al 80 cuando andábamos en esos buses urbanos, entonces seguramente va a volver a pasar lo mismo si no hay una alternativa del metro, si no hay una conciencia. Entonces la protesta hay que hacerla. La protesta dentro de la democracia no nos la pueden prohibir, pero tenemos que sacar algo en concreto de esas tipos de acciones de protestas. Liliana, ¿hasta qué se habla? Bueno, es que aquí se han planteado muchísimos puntos interesantes, y es que el concejal Silva dice, si hay cultura, hay democracia. Yo quisiera invertir la afirmación, y es, si hay democracia, efectivamente puede haber cultura. También. Porque es muy complicado, digamos, el concejal Torres ponía el ejemplo de qué prevalece más, el interés, digamos, de este grupo que sale a bloquear la troncal de Transmilenio, o el interés de las miles de personas que están, digamos, tratando de transportarse en la ciudad en hora pico. Pues yo le digo al concejal que vale más, por supuesto, el interés general, siempre prevalece el interés general, pero es que las personas que salen a bloquear lo están haciendo porque se han mantenido los privilegios de los operadores de Transmilenio sobre el derecho a la movilidad de las personas. Eso por un lado.
Dos, Yo creo que los ciudadanos no salen productivamente de eso, salen porque no les llegó el servicio, salen porque el bus se les varó en mitad del camino. Pero aquí no es un tema de las marchas, yo creo que es el granito de arena y allá me están Exacto. diciendo que ya el tiempo se me está agotando. Es ponerle el granito de arena a cada ciudadano, sin importar si es un policía, un auxiliar bachiller, etcétera, etcétera. En estos 30 segundos para cada uno de ustedes, ¿cómo le va a poner usted ritmo a Bogotá desde su acción de ciudadano? Ya sabemos su oficio como concejal, pero pongámosle este ritmo a Bogotá para ayudar y aportar a la cultura ciudadana. Bueno, mira, aquí hay una cuestión muy rápida y es que todos estamos en proceso de formación, ¿cierto? Todos estamos en un camino de ser mejores personas, ser mejores ciudadanos. Y en esa apuesta, pues cada uno puede colocar su granito de arena. En mi caso particular, pues yo lo digo aquí públicamente, tengo una manía de colocar el acelerador cuando veo el semáforo amarillo en cambio de poner el freno. Y es una cuestión que, digamos, a partir de toda esta reflexión que se ha hecho de el respeto a las intersecciones, he dicho, oiga, ¿yo por qué tengo esa manía? ¿Por qué tengo ese hábito? Y es un hábito que tengo que transformar, ¿cierto? Si cada uno hiciese un poquito de autocrítica y de reflexión, oiga, ¿cuál es el elemento que yo tengo que transformar en mi vida cotidiana? Pues podríamos justamente avanzar en vivir en una ciudad que se mueva mucho mejor. Bueno, si lo ven en las calles, entonces no va a acelerar el concejal Torres. Compromiso aquí público. Seguir dándole al tema de sensibilizar a la ciudadanía y que entiendan el sentido de pertenencia de la ciudad a través del arte. El arte no es una decoración, el arte cambia el conocimiento, cambia el sentido y el arte sensibiliza a las personas, que aquí lo ven como, y lo han visto durante mucho tiempo como una cosita más ahí, como el folclore. No, el arte es lo que nos puede sacar adelante y más cuando viene la paz y el posconflicto. Liliana, su granito de arena para ponerle ritmo a Bogotá en cultura ciudadana. Bueno, el término, yo creo que más que cultura ciudadana es una cultura de democracia y una cultura de derechos. Mi granito de arena está precisamente en hacer la reflexión de que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, en una reflexión de respeto y que cuando esos derechos no se respetan, ya sea por parte de otros ciudadanos o por parte también de las instituciones, tengo medios para hacer respetar mis derechos, medios jurídicos, medios como la movilización pacífica, social, creativa, que harán que de esta también una ciudad más democrática y un país también muchísimo más democrático. Bueno, yo me comprometo y los invito a que imprimamos caritas felices y tristes, así aportamos también, como no hay tanto presupuesto, entonces tenemos las caritas felices y tristes y en cualquier mala acción, en esas malas acciones que tenemos, pues ponemos la carita feliz o la carita triste o el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Que inviertan muy ¿Qué bien esos hacen 250.000 millones. Me encantó tenerlos aquí invitados. Buenas noches a nuestros televidentes. Recuerden que ustedes pueden participar en este programa que se transmite todos los sábados a las 10:30 de la noche por el Canal 13. Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá, recordándoles a cada uno de ustedes las redes sociales donde ustedes pueden dar ese granito de arena. www.consejodebogotá.gov.co, a través de la red social de Twitter, @Consejo de Bogotá, #Contraste. Feliz noche.